Ok, muchas gracias y bueno, ya se pudo. Entonces, comienzo explicando el contenido de la tesis. Espera. ¿No? Ah, bueno. Haz la apertura formal, Lucecita. Recuerden que tenemos que grabar. Sí. Luz, antes de que empiece la grabación. Ya empezó. Bueno, a ver, si quieren comento eso para que Mayra también esté al tanto, y también se esté tranquila. Mayra, tranquila, estamos empezando para que agarre un aire, respira, porque justamente acabas de llegar y conectarte. El tribunal somos 3 personas y más los compañeros de titulación, aunque veo que hay más personas que seguro que están acá haciendo la porra. Mayra, muy bien. Y está muy bien. Primero la profesora Luz, que es como la directora, ¿cómo se llama? La presidenta del tribunal, nos va a presentar el tribunal y justamente el proceso que se va a llevar a cabo. Después tú presentas y después venimos nosotras 3 haciéndote preguntas y ya, y vamos cerrando después, ¿vale? ¿Va? Entonces Vale. sí, siempre hay que esperar que la profesora ahí nos dé la palabra, vaya viendo, etcétera. ¿Está bien? Listo. Ok, gracias, profesora Burgos. Buen día, buenos días a todas, a todos. Estamos en el examen profesional, en este acto solemne, con el cual se concluye una licenciatura y se adquiere la habilidad formal para el desempeño de la profesión. Les agradecemos a todas las personas, familiares, amistades de nuestra estudiante Mayra Cristina Sánchez Díaz, con la que hemos tenido el honor de compartir tanto el espacio áulico, un poco también de nuestras vidas personales que siempre se tejen en estos espacios, y hemos podido dar cuenta de su avance y de todos los elementos con los que la familia y las amistades han ido contribuyendo también para que Mayra logre estar en este momento. Les agradecemos su presencia. Mayra, bienvenida, felicidades, lo logramos, lo lograste. Finalmente ha sido un proceso muy largo trazado por una emergencia sanitaria en la que hemos visto muchos cambios en nuestra sociedad. Tuvimos una crisis de todos tipos, pero finalmente el trabajo que haces y que hoy presentas da muestras de que aún en crisis se puede ir avanzando, se puede seguir sin interrumpir los sueños a pesar de todo. Bien, Mayra, si fueras tan amable, ¿nos puedes compartir tu presentación para identificar de qué trata tu investigación? Muchas gracias. Ok, maestras, comienzo. El título de mi tesis es La capacitación electoral en el proceso, en el contexto de la pandemia por COVID-19. Entonces, a partir de ello voy a explicar las partes de la tesis, comenzando con la justificación de la investigación. Bueno, comienzo. La cultura sobre los procesos electorales en los que la actividad política se encuentra trazada por diversos factores que inciden en la ciudadanía y que determinan la voluntad de participar en los procesos electorales o no hacerlo. La importancia de las elecciones implica la delegación del poder soberano a sus representantes, quienes durante el mandato tendrán la facultad de tomar decisiones en el ejercicio de la función pública. El propósito de la investigación es analizar los factores que influyeron positiva o negativamente en la participación ciudadana, en la invitación para ejercer como funcionario en la mesa directiva de casilla durante el proceso federal y local en la Ciudad de México y durante el contexto de la emergencia sanitaria por el virus del COVID-19.
La intención de la investigación es verificar la incidencia de las condiciones derivadas de la emergencia sanitaria en dicho proceso, por lo cual aportar elementos extraídos del proceso electoral pueden ser de utilidad para confirmar o eliminar las deducciones o intuiciones que se generalizan a través de medios de comunicación masivos o colectivos como lo son las redes sociales. El objetivo general es analizar los factores que influyeron positiva o negativamente en la participación ciudadana correspondiente a la sección 1810 en Iztacalco de la Ciudad de México, en el proceso federal y capacitación electoral federal y local 2021 en el contexto de pandemia. Entre los objetivos específicos está identificar y analizar en el marco de la capacitación electoral los factores de influencia en la aceptación o negativa de participación ciudadana como funcionarios de casilla en el proceso electoral 2021 a través de la descripción de motivos de los ciudadanos de la sección 1810 de la Ciudad de México. También extraer por medio de la investigación participativa la percepción de la ciudadanía sobre su papel en el marco de la capacitación y jornada electoral. Ok, aquí me pareció importante mencionar entre las preguntas de investigación las siguientes. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la participación activa o negativa en el proceso electoral 2021? ¿La ciudadanía de la sección 1810 tiene interés en el ejercicio de la democracia a través de su participación como funcionarios de casilla? ¿Es la pandemia del COVID-19 un factor que influyó en la participación de los ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla en la sección 1810 en las elecciones del 2021? ¿La capacitación como etapa del proceso electoral se impartió conforme al marco jurídico de la materia? Ok, aquí voy a explicar el contenido de los capítulos de la tesis. Capítulo 1. Durante este capítulo... ¿Perdón? Nadie me va. Okay. Capítulo 1. Por favor de verificar que estén apagados sus micrófonos, por favor. Gracias. Ok, capítulo 1. Durante este capítulo se extraen del marco normativo constitucional del proceso y la capacitación electoral los principios rectores de las elecciones, así como su relación con los compromisos internacionales contraídos por nuestro país a nivel regional, lo que nos permite identificar como referente del análisis todas las etapas de dicho proceso y los principales actores responsables del mismo. Capítulo 2. Se desprende del marco normativo la existencia de los tipos de procesos electorales en México y sus diferentes etapas que conlleva el antes y después de la jornada electoral federal. Capítulo 3. Se describe la implementación o materialización de este subproceso situado en tiempo y contexto de las elecciones federales del 2021, a efecto de llevar a cabo la investigación, acción participante que pretende obtener datos extraídos de la realidad. Capítulo 4. Se realiza el análisis cualitativo de los datos obtenidos, con lo que se determinan los factores de la presente investigación. Bueno, ahora me preparo para mencionar las conclusiones. Primera, no existe vínculo entre las normas consagradas en nuestra Carta Magna, tratados internacionales suscritos por México, las normas político-electorales de nivel federal y la realidad que se materializa en acciones y decisiones de organización y capacitación electoral a cargo de la Junta Distrital 13, ya que los fines son cuantitativos respecto a la integración de mesas de casilla y recopilación de número de votos. Segunda, las actuaciones de algunas autoridades electorales a partir de la Junta Distrital 13 fue deficiente. Se ejerció violencia a través de amenazas, humillaciones y descalificaciones a los CAEs y supervisores electorales, tal y como lo indiqué en el contexto de la capacitación. También se resalta la capacitación en materia de género impartida a los capacitadores
en la cual se hace evidente la existencia de prejuicios y estereotipos de género. Tercera, la Junta Distrital 13, ante la emergencia sanitaria por COVID-19, optó por no cumplir con los protocolos sanitarios a seguir previos y durante la capacitación. Cuarta, los objetivos de las autoridades electorales primordialmente son cumplir con los cursos del área de capacitación electoral y educación cívica, que no existan incidentes el día de la jornada electoral, menor número de casillas impugnadas posteriormente, cubrir las mesas directivas de casilla con el número óptimo de funcionarios y entrega de paquetes electorales. Quinta, todas las autoridades responsables del proceso electoral hacen descansar la responsabilidad en el último eslabón, que son los capacitadores electorales, ya que el cumplimiento de los números de ciudadanos que señalen para la integración de las mesas directivas de casilla, así como la logística de las propias casillas, la jornada electoral y la entrega de paquetes electorales y resultados se encuentran bajo su exclusiva responsabilidad. Sexta, el riesgo a la salud que implicó la emergencia sanitaria por COVID-19 no fue el principal factor de influencia para la negativa de la participación ciudadana. Séptima, se encontraron como factores que inhibieron la participación ciudadana como funcionarios de casilla las siguientes: falta de interés en participar en el proceso electoral, impedimento por trabajo, inconformidad con la remuneración económica y alimentación, el COVID-19 y sus medidas de prevención el día de la jornada electoral y la inconformidad por los partidos políticos. Octava, durante las entrevistas y los constantes diálogos con ciudadanos, hubo énfasis en que los partidos políticos son parte del problema en la credibilidad de los procesos electorales. Novena, la República soberana y representativa de la que formamos parte y de la que tanto se habla en nuestro marco jurídico puede ser altamente cuestionada a partir de las prácticas, ya que ante la posibilidad económica que les permite la obtención de recursos sin clarificar su origen, se desarrollan campañas políticas con las que logran corromper a la sociedad explotando las necesidades de la población. Y última, décima, resulta indispensable el desarrollo de investigaciones que hagan visible la percepción ciudadana, pero sin duda es fundamental que los órganos legislativos consideren los resultados de las investigaciones existentes para la elaboración de todo tipo de normas jurídicas que transformen el significado y las inercias de los procesos políticos en nuestro país. De mi parte es todo. Muchas gracias, Mayra, muchas gracias. Muy completo esta presentación. A partir de ahora comienza la etapa de la réplica y para ello doy el uso de la voz a la maestra Milay Burgos Matamoros para que realice algunas preguntas en torno a la investigación a efecto de tener mayor amplitud o puntualización en algunos aspectos. Profesora Burgos, adelante, por favor. Muchas gracias, profesora Luyané. Muy buenos días a todos y todas, especialmente a Mayra y a las profesoras de la compañía de titulación que están por acá y a todos y todas los presentes que estamos participando de este proceso, que es la culminación de un proceso muy largo, no solo por la tesis, sino por el proceso de la licenciatura, ¿no? De formarse. Y lo primero que tengo que decir es que hay que felicitar a Mayra. Y como ya lo dijo la profesora Luz, yo creo que llegar hasta aquí es un paso, además, para ella debe ser muy reconfortante, aunque haya sido en momentos arduos, un poco agotador, por el esfuerzo, por el resultado. Y para nosotros también es como muy bonito ver que realmente los y las estudiantes terminan sus ciclos y que hemos podido facilitar en algo esto, ¿no?
Por eso también le agradezco a Luz que te haya también dirigido esta última fase del proceso, porque al final empieza en el primer semestre cuando entramos, ¿no? Eso le iba a decir también, que si podríamos quitar la presentación y hacemos un diálogo. Esto es un diálogo tranquilo, no te angusties, que tú hiciste esa investigación, la hiciste muy bien, y a mí me da mucho gusto, y esta es como la primera pregunta que me gustaría que pusieras, porque aunque uno lee el documento, etcétera, que está muy bien, muy sistemático, muy coherente, muy bien armado, en el sentido de que eso es lo que requiere una tesis de licenciatura: sistematicidad, coherencia, que entiendas los conceptos básicos, que los puedas explicar y que puedas comprender lo que estás diciendo. Me gustaría que ahondaras un poquito en la metodología. Me da mucho gusto que no nos quedemos en el área de lo que esté regulado única y exclusivamente, que es ese ámbito del positivismo que todavía, a pesar de que nosotros tenemos un modelo crítico en la UACM, permea en alguna formación a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Entonces me da mucho gusto que tú hayas dado el paso, y evidentemente también hay hasta cierto punto, ¿no?, tu interés y también la dirección de ir más allá y tratar de ver aspectos de la realidad social, ¿no? Entonces, un poquito que nos hables de la metodología, de cómo lo hiciste, ¿no?, de cómo llevaste a cabo el proceso. Ese es un primer punto, para profundizar en eso y que se demuestre esa interrelación entre esos primeros capítulos donde tú hablas de lo que está establecido, etcétera, etcétera, y después todo el análisis que haces desde el punto de vista de la realidad social. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, bueno, el primero era felicitarte, ¿no? El segundo es esa pregunta. Esto es un diálogo, Mayra, la verdad, yo creo que la tesis es completa, no hay que estar... que queremos que hoy a lo mejor quizás puedas tú, en un momento determinado, exponer más tus propias reflexiones. Y me gustaría que ahondaras un poquito, la verdad, un poco, en este punto que me interesó mucho en las conclusiones acerca de esa relación que tú haces entre lo que puede ser la percepción ciudadana sobre determinados fenómenos jurídicos. En este caso es el tema de cómo participar en todo un proceso electoral, y justamente lo que está establecido en las normas jurídicas. Esa combinación realidad social, que tú lo detectas como un fenómeno en la realidad, y la relación con lo que está establecido en la norma jurídica. Es una pregunta general, pero tú apuntas a algunos elementos también para profundizar, ¿no? Y justo, y el tercer punto que también me interesa, que tiene que ver y ya esto es por interés mío, me interesa que expongas, cuando tú dices que las personas no participan, no hay participación ciudadana de todo, y hay una serie de elementos que pudiste extraer de tu trabajo metodológico y tu trabajo sobre la realidad. Hablaste de impedimentos laborales, inconformidad con la remuneración económica que se da, con la alimentación, falta de interés en participar, una anomia política y también el proceso de la pandemia, ¿no? Y su medida de prevención, pero también inconformidad con los partidos políticos. Me gustaría que ahondaras un poco si hay, porque bueno, uno cuando hace un texto ya sistematiza, pone cuestiones más generales, pero bueno, si tienes algunos detalles que compartirnos de cómo realmente llegaste a estas conclusiones, no metodológicamente solamente, sino detalles de, por ejemplo, no, yo no participo por esto y por esto, con respecto a determinadas cuestiones de política, para ver también qué otras opiniones daban las personas con las que tuviste interrelación. Yo creo que con esas 3 preguntas es suficiente, y yo te felicito nuevamente y estoy muy contenta de que estemos en este proceso hoy justamente y que tú estés terminando. Ok, gracias, maestra. Pues bueno, comienzo hablando respecto del principio, ¿no? De cómo llegué a ser capacitadora electoral. En el 2020
me enteré de la convocatoria para fungir como capacitadora electoral o supervisora electoral. Yo hago mi examen y en el 2021 me dicen que quedé como CAE para las elecciones federales a diputaciones del 2021 en la Ciudad de México. Al principio yo no sabía de lo que consistía un trabajo como CAE, pero pues a medida que avanzó el proceso electoral, me di cuenta de los factores que impedían a la población en participar como funcionarios de la mesa directiva de casilla. Y respecto del método, se empleó el método cualitativo en entrevistas, en testimonios, en observaciones de la gente de las entrevistas que me decían el por qué no querían participar, en los que existían diversos factores, entre ellos la falta de interés en la participación. O sea, había gente que en serio llegaba a su casa desde una primera visita y mencionaban que no les interesaba participar en el proceso electoral, ya que pues no tenían el interés ni el tiempo suficiente para fungir como funcionarios, ¿no? Entonces, esta práctica ya la hemos venido escuchando o ya sabemos realmente que como ciudadanos nunca queremos participar en los procesos electorales, pero era como un secreto a voces, ¿no? Era como un vox populi. Todo el mundo sabe que los ciudadanos no quieren participar como funcionarios, sin embargo, a partir de esta investigación se pudo confirmar que realmente la gente no está interesada en el ejercicio de la democracia. Bueno, otro de los factores fue la inconformidad por el dinero que iba a propiciar el INE, en este caso 500 pesos. Mi trabajo como CAE era convencer a los ciudadanos, pero la verdad fue una tarea muy difícil, ya que no querían, y cuando yo les mencionaba que su trabajo iba a ser remunerado, era cuando aceptaban participar. Pero a mucha gente este dinero se le hizo como poco, y también era uno de los impedimentos que ellos me mencionaban. Otro de los impedimentos fue el trabajo en casa, exclusivamente en las mujeres. Me mencionaban que ellos tenían a cargo la tarea de los hijos o de la limpieza del hogar. Entonces, generalmente eran mujeres que me mencionaban este impedimento para ser funcionaria de casilla. Otro de los impedimentos era el descontento por los partidos políticos, en el cual siento que existe una problematización referente a estos poderes fácticos que realmente desacreditan que existe realmente una democracia representativa en nuestro país, ya que hay mucha gente que no considera que las elecciones sean del todo seguras y que no existe realmente esa certeza jurídica en la que un ciudadano puede acudir a la casilla y dar su voto y que realmente sea validado, ¿no? Que realmente las autoridades electorales lleven a cabo bien su tarea. Entonces, yo creo que ya respondí su pregunta, maestra. Sigue silenciado el micrófono. Sí, ya, es que no encontraba el micrófono de pronto. Muchas gracias, Mayra. Y detalles de cómo llegaste a esas conclusiones, es un poco que ellos te planteaban, cómo lo comentaste, o cómo lo fuiste descubriendo. Sí sé que hay a ver, esto que planteas que es como una voz populi, que las personas no quieren participar. Yo creo que depende. Yo creo que puede ser que haya gente que nos interese participar y nos guste, pero sí es verdad que hay mucha gente que rechaza, ¿no? Dice, ay, no. Porque además sí implica capacitaciones, lo digo porque en mi casa sí ha habido personas que han participado en los últimos procesos electorales, y lo digo por experiencia personal, yo no. Lo han seleccionado constantemente para participar de presidente Casilla, ¿te imaginas?
Entonces, ha tenido, creo que ha estado como en los últimos, en el 21, que fue el que tú revisaste, en el 2018, en el anterior lleva como 3 procesos electorales en vilo, ¿eh? Ahí, y sí, es mucho trabajo también, es trabajoso, ¿no? Y yo estoy hablando del otro lado, no el capacitador electoral, que es el que va a la casa y nos va diciendo o nos reúne, pero creo que esta cuestión, me gustaría así una reflexión personal tuya sobre este tema de cómo puede influir, por ejemplo, y es a donde quería llegar, las nociones de lo que hay como sistema político, de lo que existe como sistema político en nuestro país, estoy hablando de México, no otro, eh, respecto a participar políticamente en procesos como este, donde tú te sientes, digo, yo quiero estar para ver cómo es, para aprender o para sencillamente también custodiar y ser parte de un proceso. ¿Te gustan los resultados electorales, no? Porque también los resultados no siempre nos tienen que gustar, pero es ese compromiso cívico. Entonces, lo que yo sí quisiera es que tú me dieras así, es una reflexión sobre esta valoración acerca de hasta qué punto hay una distancia entre un sistema político y una satisfacción de necesidades básicas con respecto a hacer una participación ciudadana, cívica. No sé si quisieras dar tu opinión, llama un poquito más allá de la tesis. Ok. Bueno, me parece importante recalcar lo que expuse en primer lugar en el contexto político de la investigación, ¿no? En México somos un país democrático y, bueno, yo comentaba o expuse en la investigación que según la filosofía política tenemos 2 tipos de democracia. La primera, según el autor Guevara Niebla, expone que el filósofo Rousseau, para él era viable una democracia en la que no se delegara el poder, más bien sería el pueblo mismo reunido en asambleas para la toma de decisiones de trascendencia en un territorio. Por otro lado, está la democracia representativa, en la que, según el politólogo Sartori, es el pueblo imponiendo un gobernante, pero que faculta, o sea, el gobernante está facultado para la toma de decisiones en las instituciones de gobierno. Siendo así que yo considero que actualmente el sistema político o el sistema democrático en el que estamos en México es como un sistema de partidocracia en el cual los partidos políticos son los únicos que tienen como el alcance de participar en los procesos electorales. Y desde mi perspectiva siento que ese problema está desde la base, desde la Constitución, y considero que, pues sí, para que lleguen a haber transformaciones en nuestra sociedad, se debe de ver la realidad. O sea, siento que siguen saliendo normas y normas en materia electoral y más normas, y justamente los legisladores no ven la parte en la que no existe realmente interés en fungir como funcionarios, porque, pues como ya lo mencioné, los partidos políticos son la problemática. En este caso, dentro de mi experiencia como CAE, yo visité 17 rutas en Iztacalco, de las cuales notifiqué a 250 personas. Y de estas 250 personas que notifiqué, solo 40 personas decidieron participar, y realmente me costó demasiado. Entonces, siento que no existe, como mencionaba el autor Dussel, ¿no? Existe mucha corrupción, existe mucho fetichismo de poder. Entonces, pero también la corrupción se puede dar de 2 partes, tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Entonces, existe como una corrupción doble, en la que el gobernante está facultado para ejercer el poder desde sí mismo, desde su propia subjetividad, pero también el pueblo es quien lo permite.
Entonces, no sé si me expliqué o ya. Sí, muy bien, querida. Adelante, que sigan las demás compañeras. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, maestra Burgos. Gracias, Cristi. Digo, Mayra, yo no sé por qué te dije ahorita, Cristina. Bueno, muy bien. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Hasyadet Borja para que igual pueda hacer la intervención y réplica que considere oportuna respecto del trabajo de investigación. Adelante, maestra. Gracias, maestra Luz. Mayra, primero que nada debo decirte que me da un gusto enorme estar aquí. Te agradezco mucho a la maestra Luz Janet por esta invitación a participar en tu examen. Sabes que te aprecio mucho, que recorrer contigo los espacios de tu formación profesional en aula y fuera de ella ha sido para mí muy grato. Y yo además te felicito por todo un esfuerzo, por llegar hasta aquí, por hacer tu tesis, por seguir avanzando. Además, tu tesis es un tema muy bonito en función de la realidad social y política que hoy en día se está en educación ciudadana. Parece ser que es algo a lo que la gran mayoría de los ciudadanos le apostamos para modificar las condiciones de injusticia social en este país, pero al mismo tiempo y paradójicamente parece ser que hay un desinterés en participar, ¿no?, como base ciudadana en estos procesos de cambio. Es decir, sí queremos que haya cambios, pero hasta dónde queremos ser corresponsables un periodo de tiempo que además es corto comparado con el trabajo que hacen los funcionarios que realmente están en otro nivel y que tienen otros cargos y que están encargados de otros procesos, ¿no? Entonces sí es muy paradójico y por eso me parece tu tema muy interesante, muy bonito. En lo personal también he aprendido con tu tesis varias cosas y como todo el que estudia, como lo sabes tú y tus compañeros que están aquí echándote porras, si uno no lee, no tiene dudas, ¿verdad? Uno nada más no tiene manera de preguntar. Y entonces, en función de esto, leyendo y estudiando tu tesis, pues me surgieron algunas dudas. A diferencia de la maestra Milay, yo te voy a ir haciendo una pregunta a la vez. Y sí quiero decir que la maestra Milay ocupó una de las preguntas que yo tenía previstas respecto de cuáles son los factores que tú observaste, ¿no? Pero, dada tu propia respuesta a la profesora Luz, otra duda. De acuerdo a tus observaciones, Mayra, ¿tú consideras que esta parte de los factores que tú estableces en tus conclusiones, el nivel escolar de las personas a las que se les invita a participar, pueda ser uno de esos factores, el desinterés de las personas o que no motivan el interés de las personas? ¿Tú crees que el nivel escolar sea un factor? Considero que este factor no tiene nada que ver en la participación de los ciudadanos, ya que, voy a mencionar lo que viví en la jornada electoral del 6 de junio, ¿no? El día 6 de junio yo tenía previsto una escrutadora con licenciatura, en este caso, ya había quedado muy formalmente de ir. De hecho, me cancelaron el día de la jornada 2 personas con licenciatura
incluso con especialidades y todo, ¿no? Es por ello que el INE los asignó como escrutadoras respecto de su escolaridad. Y ese día me cancelaron. Entonces yo pude percibir que había mucha gente, incluso con secundaria trunca, muy responsable. Incluso en los simulacros previos a la jornada electoral, ellos acudían y me ayudaban en todo y eran los primeros en estar en los simulacros que yo impartía, en este caso en un CETI 79. Entonces considero que la escolaridad no tiene nada que ver, más bien es como nuestra educación cívica como ciudadanos. Ok, Mayra, gracias. Mayra, estamos viviendo momentos muy agitados en México en torno a la democracia, ¿no? Estamos, espero yo que sí, viendo un cambio que llegue en verdad sexenio, sino que sí haya una continuidad de lo que estamos viviendo. Y en función de esto te pregunto, todo esto que tú viviste y rumbo a las elecciones del 2024, en donde pareciera que hay más interés de la sociedad, ¿no?, por participar, por conseguir consolidando un proyecto de nación, y que además no hay pandemia, y espero que no haya otra pandemia para el 2024, porque bueno, dadas las circunstancias en las que vivimos, ¿no?, de depredadores del medio ambiente, cualquier cosa podría suceder. Pero esperemos que este no vaya a ser un factor. Dado esto, ¿tú consideras, de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo a tu investigación, ¿no?, y de acuerdo al contexto político que estamos viviendo los mexicanos, ¿consideras que rumbo al 2024 algo podría cambiar respecto de el interés ciudadano para participar en las elecciones federales? Pues actualmente en el contexto que vivimos considero que no va a cambiar, ya que, bueno, en este caso, en la Junta Distrital 13 existía mucha desorganización en cuanto a la preparación del proceso electoral. Como lo mencioné, en la Junta Distrital, las autoridades electorales a cargo de impartir cursos y de enseñarnos todo lo referente al día de las votaciones, no está preparada para ser autoridad, para ser responsables del proceso, y como siempre harán descansar en los CAES y supervisores la responsabilidad de llenar las casillas. Entonces considero que mientras la legislación no haga caso omiso a la realidad de los impedimentos que yo expuse en la investigación, seguirá siendo igual. Entonces, Mayra, de acuerdo a tu apreciación, ¿cómo crees que eso podría cambiar? ¿Cómo hacer que las autoridades vean esa realidad que no ven para que modifiquen eso? Ok, bueno, si porque bien los grupos son muchos. Sí. Bueno, si bien el trabajo de investigación, su finalidad no es generar propuestas, más bien es confirmar que está existiendo lagunas en la ley en las que no se toma en cuenta lo que los ciudadanos piensan. Yo creo que se podría empezar, como lo expuse en el trabajo, con ciertos cuestionamientos o con revisar las tareas y las funciones de los supervisores electorales, que muchas veces a los CAES no les hacen caso o no están atentos del trabajo en campo realmente. Yo considero que las juntas distritales deberían de cada cierto tiempo, cada cierto periodo en lo que avance el proceso,
cuestionar a los CAEs cómo los supervisores electorales están llevando a cabo su trabajo. Entonces, a partir de eso y a partir de que no exista desorganización en la Junta, considero que se puede realizar un mejor trabajo y en este caso los ciudadanos, por ejemplo, pudieran tener más confianza en el INE, porque, bueno, en el contexto de pandemia nos habían dicho que los ciudadanos iban a estar como seguros y en ambientes grandes y que no iba a existir contagios referentes el día de la jornada, pero un día antes nos cambian la jugada y nos dicen que siempre no, que iban a permitir a los ciudadanos votar incluso sin el cubrebocas, ¿no? Entonces, estando en ese contexto de pandemia tan fuerte en el que existieron muchas muertes, mucha crisis económica y que el INE no haya tomado en cuenta el derecho a nuestra salud, es un ejemplo de que realmente existe una desorganización en el instituto y mientras eso exista, los ciudadanos no van a tomar el interés o no van a creer en nuestras instituciones. Entonces, yo considero que, en primer lugar, las autoridades electorales deben de tomar en cuenta la realidad en la que nos encontramos para que puedan existir cambios realmente rumbo al 2024, por ejemplo. Gracias, Mayra. Oye, Mayra, en tu tesis, en la página se mencionas que dice específicamente, y cito, en el caso de secciones con menos de 100 ciudadanos, se realiza la insaculación por mandato de ley. Sin embargo, en dichas secciones no se instalan casillas. En función de esto, ¿no? En la página 42 mencionas que la propia norma establece que se pretende que las elecciones sean transparentes y equitativas. Y entonces a mí aquí es donde me surge una duda. Ayúdame, Mayra, con esto. Si ahí no se establecen casillas, porque hay menos de 100 ciudadanos, finalmente son 100 personas, ¿no? O 99 o 98 que tienen derecho a ejercer su voto en su distrito y no tenerse que mover, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que esto es realmente equitativo en función de la propia norma jurídica? Y lo pregunto porque justamente una de tus preguntas de investigación es si la norma jurídica, ¿no?, se aplica. Aquí pareciera que hay una contradicción de la propia norma en función de la equidad y por ahí encontré otra con la equidad. Es correcto, maestra. Yo considero que no existe vínculo entre las normas constitucionales, entre los tratados normas electorales, político-electorales y considero que sí es una contradicción, ya que al no instalar casillas al alcance de los ciudadanos, como que están cuarteando ese derecho al voto. Entonces, tal y como sucedió poniendo como ejemplo, no es tema de mi trabajo, pero lo pude ver en la consulta popular hecha por el presidente Obrador hace poco, en donde la gente se quejaba mucho de la distancia en la que fueron ubicadas las casillas y que por eso existió poca participación en el proceso. Entonces, sí es una contradicción de que las autoridades no tengan el cuidado para la realización de los procesos en casillas muy distantes. Claro. Mayra, por último, platícame un poco del procedimiento para el juicio de inconformidad, como lo mencionas en tu trabajo, respecto de
cuáles son los motivos y cómo concluye, cuáles son las etapas. Platícame de ese juicio de inconformidad. Ok, bueno, un punto muy importante cuando nosotros estuvimos en curso, nos mencionaron que respecto del juicio de inconformidad, lo que ellos querían como autoridades y con nosotros como CAES y supervisores, representantes del INE, era que no existieran impugnaciones de casillas. ¿Esto qué quiere decir? Que no existieran incidentes muy graves el día de la jornada electoral, porque eso sería una realización de trabajo para el INE y para los partidos políticos. Entonces, se vería reflejado que el INE no está cumpliendo con su trabajo y en este caso los incidentes podrían ser que exista un representante político comprando votos afuera de la casilla o que existiera un secretario sobornando al otro o que un capacitador electoral estuviera inmiscuido en corrupción con algún representante político y esto deriva que al finalizar el proceso de conteo de votos y escrutinio de votos, los partidos políticos inician un juicio de inconformidad de acuerdo a los votos o resultados obtenidos el día de la jornada. Ok, Mayra, muchas gracias. Por mi parte es todo y vuelvo a felicitarte y a enviarte un abrazo con mucho cariño. Gracias, maestra. Igual. Muchas gracias, maestra Borja. Y bien, Mayra, pues ahora es mi turno para poder conversar contigo sobre la investigación que hiciste, aunque la apoyamos desde el principio tratando de identificar los aspectos relevantes que podían extraerse de la realidad a partir de tu desempeño profesional en esta tarea de la organización de elecciones. Y bueno, me gustaría que pudiéramos conversar en primer término acerca de este otro concepto que encuentras en el contexto político, en el apartado contexto político de tu investigación. Por una parte señalas que la democracia se encuentra prevista, concebida teóricamente como el ejercicio delegado del poder, pero también encuentras un concepto más ampliado sobre la democracia que impacta en otras áreas de nuestra vida cotidiana y que no tiene que ver exclusivamente con un voto. ¿Me podrías compartir un poco más de este otro concepto ampliado de democracia, por favor? Ok, bueno, la democracia es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos delegan el ejercicio del poder a un representante electo y este tendrá la obligación de ejercer su mandato en beneficio de la sociedad y tal y como lo explica Dursel, la democracia se ejerce en las instituciones de gobierno. Posterior a esa idea, en ese mismo capítulo, viene una concepción un poco más ampliada, en donde haces referencia a otras formas democráticas que pueden verse en la vida. Es prácticamente un párrafo siguiente adelante, en donde hablas de otros espacios en los que puede haber democracia, incluso en nuestras relaciones. ¿Sí la ubicas? No lo ubico más, la verdad. Sí. Por eso pregunté por tu carita, como para mostrar
que ahí mismo la autora, es autor, ay, ya se me olvidó el nombre, que hace alusión a los otros espacios en los cuales puede concebirse de otras formas. Ok, referente, perdón por interrumpirla, de referente al filósofo Rousseau. No, No. más Okay. adelantito. Espérame, es que lo perdí en el documento, pero ahorita mismo lo encontramos. Y yo soy la que quiere, ¿verdad? Que sea no tortura. Se detuvo. Ya. Guevara. En la página 17, en el 2, 3, cuarto párrafo, me gustó mucho esta información que encuentras en cuanto al contexto de democracia. Dices que en el libro Democracia y Educación de Guevara, los valores de la democracia no son verdades reveladas o hábitos naturales. ¿Ya lo encontraste? Platícame un poquito sobre esta idea, por favor. Ok, maestra. Bueno, para que exista democracia, para que exista una verdadera democracia, según el autor, nosotros debemos de concebir valores, o sea, no son valores que al nacer nosotros obtenemos, más bien es conforme a cómo nosotros nos vamos desarrollando como sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, el percibir la realidad y el percibir los hechos nos garantizan que la legislación no sea no quede en letra muerta, ¿no? Entonces, más bien sería un ejercicio de democracia realmente válida. Diríamos una democracia real, ¿no? De toda realidad. Me gusta mucho esta parte porque se vincula con mis pasiones, que son la educación. Y entonces te preguntaría, ¿la democracia puede ser objeto de educación? Es decir, las personas nos podemos educar para apoderarnos de estos valores, sentirnos cerca de ellos, que dependen de nosotras, de nosotros, que los podemos hacer realidad. ¿Se podría educar? ¿Tú crees que podríamos educar para la democracia? Considero que sí, maestra. Considero que no es imposible que como ciudadanos tengamos el interés de participación, no solo como funcionarios, sino también como electores, ¿no? El de tener en cuenta que un voto puede cambiar realmente la situación, que participar
y bueno, investigar las propuestas de los representantes o de los candidatos de alguna elección también significa ejercer una democracia educativa y una democracia responsable. Entonces, yo considero que sí, la educación es un concepto que está ligado a la democracia. Bien, y ahora en esta línea